Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Buenas noches, bienvenidos a una edición más de su programa En Punto, la revista periodística semanal de Síntesis TV, el canal de la frontera. Los saluda como cada semana su servidor Fernando Martínez. Qué bueno que nos acompaña. Les recuerdo, estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Tijuana para toda la región. Y pues tenemos líneas telefónicas a su disposición para cualquier pregunta que usted tenga, cualquier duda, cualquier consulta. No dude en marcar en Tijuana el 624-1013 y 624-1014. Y tenemos una alada sin costo en todo el estado, incluso fuera del estado en donde usted nos esté viendo, puede marcar alada sin costo 01800-626-2600. En este programa en donde vamos a hablar de la importancia de continuar estudiando más allá, pues de terminada una carrera universitaria. Tenemos de invitados a tres excelentes una maestra y a dos excelentes estudiantes de maestría del Colegio de la Frontera Norte. Se trata de la doctora Laura Velasco, coordinadora de la maestría en estudios culturales. Maestra, qué gusto tenerla. Muchas gracias. Y también Jaime Salgado, estudiante de la maestría en economía aplicada. Bienvenido. Y Andrea Orozco Alvarado, estudiante de la maestría en estudios de población. Gracias. Bien, vamos a hacer una pausa comercial y regresaremos enseguida de lleno con nuestro programa de hoy. Les recuerdo, va a estar muy interesante. Vamos a hablar de la importancia de continuar estudiando más allá de terminada una carrera universitaria. Volvemos. Estamos de regreso con usted aquí en Punto para iniciar nuestro programa de hoy. Como le decía, vamos a tratar el tema de la importancia de continuar estudiando más allá, pues de terminada una carrera universitaria. Y presento nuevamente a la doctora Laura Velasco, coordinadora de la maestría en estudios culturales del Colegio de la Frontera Norte, a Jaime Salgado, él es estudiante de la maestría en economía aplicada, y también a Andrea Orozco Alvarado, estudiante de la maestría en estudios de población. Nuestros teléfonos, si usted tiene cualquier duda o cualquier pregunta, una consulta, pues marque los teléfonos que van a estar apareciendo en su pantalla a lo largo de este programa. Y pues para iniciar, les pregunto a los tres, ¿cuál es la importancia de estudiar un posgrado, ya que vamos a hablar de este tema, más allá de terminada pues una carrera universitaria? ¿Por qué hay que estudiar un posgrado? Bueno, no sé, yo podría hablar como profesora, pero me gustaría más bien escuchar a las inquietudes de los alumnos. Colegas, de los alumnos. ¿Cuál es su experiencia? Bueno, pues la importancia es, o sea, si tú quieres continuar una carrera académica, pues es el camino a seguir. O sea, carrera académica que significa pues trabajar en una universidad, hacer investigación dentro de la universidad y pues es la manera de seguir ese camino. Y por otro lado, pues si quieres especializarte en ciertos aspectos que en la licenciatura no se ve tan específico, pues en una maestría o en un doctorado es la manera de hacerlo. Bueno, pues al igual, si el interés es, por ejemplo, ser maestro de universidad, de alguna licenciatura, pues en la actualidad sí se está requiriendo que tengan como grado maestría o doctorado, ¿no? Entonces, si el interés del alumno es seguir como profesor en licenciatura o en maestría, pues sí se tiene que seguir estudiando. Desde el punto de vista de la académica. Bueno, mira, realmente sí, nosotros podríamos pensar desde dos perspectivas la importancia de estudiar un posgrado. Una es la capacitación que requiere cada vez más el mercado de trabajo, ¿no? Es decir, los niveles de escolaridad en México y en todo el mundo se han movido, cada vez tenemos niveles de escolaridad más altos. Si nosotros pensamos hace 10 años, 20 años, la secundaria era un nivel de estudios que te calificaba para ciertos puestos. Cada vez es más difícil, ¿no?, tener con una calificación de secundaria encontrar un trabajo de cualquier tipo. Entonces, cada vez los mercados de trabajo exigen una mayor calificación y en particular para los posgrados es importante porque están dirigidos hacia llenar los espacios de formación de otros profesionistas. Es decir, los estudiantes de posgrado están pensados para cubrir
todo lo que serían los puestos de profesores en las universidades y también el área fundamental que toda sociedad debe de tener, que es la generación de conocimiento, que es la investigación. Entonces, estas dos razones hacen fundamental que una sociedad que trata de, digamos, desarrollarse, tenga que también pensar en los recursos humanos que están constituyendo esta sociedad y cada vez con exigencias de formación mayor. Entonces, creo que esas son, digamos, las razones que como instituciones y como país nos debe de interesar que los estudiantes que terminan la licenciatura sigan estudiando un posgrado. ¿Qué nivel de posgraduados existen en nuestro país y a qué nivel se los podemos comparar con las maestrías o los doctorados de otras naciones, ¿no? No sé, podríamos pensar, en México tenemos aproximadamente, digo, posiblemente mi memoria no sea exacta, pero tenemos un 20% hasta los datos que nos registraba, digamos, el censo de estudiantes con estudios universitarios. Es decir, pero nosotros tenemos países como Japón, que tienen más del 40%, ¿no? O Estados Unidos, que tienen cerca del 30%. Entonces, digamos, estos son datos importantes. Si nosotros lo pensamos en términos de personas dedicadas a la investigación, nosotros tenemos una población, digamos, digamos que tenemos unos cuantos miles de personas dedicadas a la investigación, no van más de 3,000 personas, mientras que en países como Japón tenemos más de 10,000 personas que están dedicadas a la investigación. Como nosotros sabemos, la generación de conocimiento en una sociedad no solamente constituye parte de la cultura y el conocimiento que tenemos sobre nosotros mismos, sino es la base de generación de solución de problemas sociales, económicos, políticos. Entonces es fundamental saber qué pasa, o sea, qué es lo que genera un problema social, ¿no? ¿Y qué es lo que motiva a estudiantes como ustedes a seguir luego de terminada una licenciatura o una carrera universitaria en general? ¿Qué los motiva a seguir en un posgrado? Bueno, una de las grandes razones es que, o sea, como mencionaba la doctora, o sea, el mercado de trabajo cada vez es más competitivo. Pues una licenciatura ya no te asegura prácticamente nada. Entonces, o sea, si tú aspiras a tener un mejor nivel de vida o mantener el nivel de vida que inclusive tienes, o sea, tienes que hacer más. Entonces, una vía o sea, que existe ahora es esta, o sea, tener una maestría. Y, o sea, y bueno, y aparte de esa consideración, pues también, o sea, para estudiar una maestría se tiene que tener cierta vocación. O sea, no nada más tienes que estar pensando en cuánto te van a pagar cuando termines, porque en realidad esa motivación no te va a llevar a nada o sea, estudiando un posgrado. ¿En qué tienes que pensar para estudiar un ¿En qué tienes que, o sea, que te gusta la generación de conocimiento, que quieres profundizar algún tema que te interese, que tengas vocación o sea, de investigar y de dar clases eventualmente? O también, o sea, lo puedes ver desde, o sea, hay maestrías que son más como profesionalizantes, algo así les llaman, que son maestrías que te dan herramientas mucho más específicas para un cierto tipo de trabajo más técnico. Perfecto. Bueno, en mi caso, al salir de la licenciatura, pues sí fue un poco difícil conseguir trabajo por esta misma demanda de capacitación. Y bueno, entré a trabajar en algún lugar y me gustó como el tipo de trabajo. Entonces fue como una forma de darle un giro a lo que yo había estudiado en la licenciatura, especializándome en otra cosa que el campo de trabajo me demandaba. Y bueno, fue otra cosa diferente a lo que yo estudié. Entonces, uno en la licenciatura puede estudiar y si tiene inquietud en estudiar alguna otra cosa, la maestría puede ser una opción de completar esos conocimientos, de ampliarlos o cambiarlos o girarlos hacia alguna otra dirección. Ahora, ¿en qué campo, aparte de lo académico, se puede desarrollar un maestro o un doctor? En la generación de políticas públicas, podría ser. Y es que es muy amplio, o sea, las maestrías son de todo, ¿no? O sea, hay maestrías en ingeniería, hay maestrías en ciencias, nosotros tenemos, somos más bien maestrías en ciencias sociales. Entonces, en realidad, hay maestrías en negocios, y pues depende de qué tipo de maestría estemos hablando, pues es el campo de trabajo, ¿no? O sea, una maestría en negocios, pues es gente que se va a trabajar a empresas, o se va a trabajar a las empresas financieras,
Y por otro lado, pues el sector público o sea, hay mucha gente que trabaja en el sector público, o sea, precisamente en políticas públicas. O no sé, pues así, no sé. Es que, claro, ahí depende de la especialización y de la orientación de los posgrados, ¿no? Nosotros tendríamos... ¿Y si hay suficiente campo de trabajo para un maestro, para un doctor en ciertas áreas? ¿O cuál es la más demandante? Bueno, realmente nosotros tendríamos posgrados en todas las disciplinas, tanto como hay disciplinas para las licenciaturas. Es decir, tendríamos posgrados en ciencias naturales, como en las ciencias sociales, según lo que estudiaste en la licenciatura. Exactamente. Y un poco como lo mencionaba Jaime, también, digamos, depende de la orientación, si es aplicada la maestría, es decir, que una vez que el estudiante termina la maestría, va directamente al trabajo, a hacer intervención, o sigue, que es la diferencia de muchos de nuestros posgrados en el Colegio de la Frontera Norte, que son una vía para seguir al doctorado, para especializarse en la investigación. Es decir, ¿cómo podríamos pensar nosotros los posgrados? Los posgrados son cada vez más momentos de formación especializada en campos específicos de conocimiento, ¿no? La sociedad del conocimiento cada vez más nos enseña que las licenciaturas lo que dan es la base básica para un profesionista, para que conozca y tenga ciertos conocimientos que le permitan desempeñarse en cierto nivel y tener ciertos conocimientos en términos de su ubicación en una sociedad. Pero ya cada vez tenemos otros campos de especialización mayor y requerimos habilidades y competencias más especializadas, y los posgrados es donde entran precisamente, en formar a estas personas que tienen una licenciatura en campos específicos, como podrían ser si las ingenierías, si los sistemas de computación, o como en nuestro caso en las ciencias sociales, en áreas específicas como podría ser los estudios de población, el desarrollo regional, la economía, los estudios culturales, la gestión del agua, o sea, áreas problemáticas particulares en las ciencias sociales. Oiga, doctora, usted como coordinadora de la maestría de estudios culturales, quisiera que me hablara un poco de la preparación que tiene un egresado de una universidad en comparación a alguien que va a estudiar una maestría, o salen bien preparados los universitarios en México en este momento, porque se habla mucho de que estamos muy mal en educación. Bueno, yo voy a dar mi perspectiva como una profesora de nivel de maestría y de doctorado, porque también doy clases en el doctorado. Nosotros lo que observamos, porque lo comentamos como cuerpo docente, es que encontramos problemas para expresarse por escrito de los jóvenes, problemas para algunas áreas que son fundamentales, como serían los estudios de población, como sería desarrollo regional, como serían los estudios de economía aplicada en las matemáticas. No, lo que les voy a decir no son novedades que no sean del conocimiento público. Que dicen las materias difíciles, ¿no? Que serían la base de las matemáticas, con la lógica matemática, la capacidad para escribir y expresarse por escrito, y el razonamiento. Encontramos como grandes dificultades. Ahora, creemos nosotros que esto no necesariamente es una dificultad del nivel universitario, sino estas habilidades se forman en la primaria y en la secundaria. Es decir, que las bases que viene desde están en la educación básica. Perfecto. Y ahora, ¿cómo ven ustedes la vida estudiantil en un nivel de posgrado? Ya lo vivieron como universitarios, ahora en un posgrado, ¿cómo es ese desarrollo, esa vida dentro de las aulas, ¿no? En mi caso, bueno, es más diverso. Los temas de estudio son diversos, conoces varias líneas de especialización, la diversidad de los compañeros es diferente, hay compañeros internacionales y nacionales. En mi caso yo tengo compañeros de Ecuador, de Cuba, de Colombia, de Haití y de diferentes partes de México, y pues sí, la forma de pensar es diferente y todos sus conocimientos
porque aparte vienen de diferentes licenciaturas, de historia, sociología, trabajo social. Entonces todos tenemos conocimientos distintos y eso nos ayuda a desarrollarnos mejor y bueno, a desarrollar otras capacidades y ver desde diferentes perspectivas un mismo problema, ¿no? Entonces sí es diferente a la universidad, que generalmente son estudiantes de la misma localidad, que son estudiantes como del mismo estado. Entonces sí es muy diferente, y los maestros pues también, o sea, ven en diferentes escuelas, son muy diversos, algunos estudian fuera de México, otros dentro de México, en diferentes estados, tienen diferente formación, diferente especialización, trabajan temas diferentes y pues es un cúmulo de conocimientos que a uno le ayuda a hacer, bueno, que nos preparan para ser investigadores en un futuro o maestros de diferentes perspectivas. Entonces, en lo mismo, Jaime. Sí, o sea, es distinta, ¿no? La experiencia de una licenciatura a la maestría. En primera, la diferencia muy grande es que la edad que tienes. O sea, cuando entras a la licenciatura, pues estás dejando de ser adolescente y vives con tus papás. Y digo, mi experiencia fue estudiar en la misma ciudad que vivía antes de entrar a la licenciatura. O sea, hay gente que se cambia de dónde vive para ir a la licenciatura porque igual quiere estar a otro lado, ¿no? Pero en mi caso sí yo estudié, entonces es muy distinto vivir con tu mamá y ir a la universidad a estar viviendo solo e ir a la universidad. Y por ejemplo, lo que Susana menciona de que ella tuvo más diversidad en su programa de maestría que en la licenciatura, para mí no fue así. O sea, yo soy de la Ciudad de México y a mí sí me tocó, o sea, estudiar con gente de todos lados. No, o sea, gente internacional sí no, pero sí de todos lados de la ciudad, o sea, de México. Entonces por ese lado sí. Pero es muy distinto, o sea, ya esta parte de ya tú valerte por mí mismo, por ti mismo cuando estás en la maestría, sí cambia mucho las cosas. O sea, tienes que llegar a tu casa y hacerte tu comida, o sea, no va a estar tu mamá que te va a hacer la comida, y eso cambia bastante las cosas. Pero por el otro lado, pues tienes mucha más libertad. Ahora, como experiencia, ¿es mejor estudiar en tu ciudad de origen o estudiar fuera? ¿Lleva una ventaja o una desventaja esto? Pues es divertido explorar, ¿no? Y es divertido conocer culturas distintas, un lugar distinto donde creciste. Entonces, o sea, pero por otro lado, pues sí hay mucha gente que extraña mucho a su familia, tenemos compañeros que cuando son vacaciones corren a su casa. Entonces, a mí sí me gusta estudiar en un lugar que no es donde yo crecí, pero hay de todo, ¿no? ¿Tú de dónde eres? Yo soy de la Ciudad de México. La Ciudad de México. ¿Y tienes cuánto aquí? Pues tengo el año y medio que lleva la maestría. ¿Tú sí eres de aquí? Sí, muy bien. Vamos a hacer una pausa comercial, regresamos enseguida con más aquí en Punto, no se vaya. Bien, estamos de regreso con usted aquí en Punto, tocando el tema de la importancia de continuar estudiando más allá, pues determinada una carrera universitaria y sobre todo, pues en estos tiempos. Estudiar un posgrado, maestra, estudiar más allá de una carrera universitaria, como lo venimos diciendo, es caro. Hablando económicamente, para un estudiante recién egresado de la universidad, ¿es difícil poder acceder a un posgrado en nuestro país? Pues qué bueno que nos preguntas esto, Fernando, porque realmente hemos encontrado mucha desinformación entre los jóvenes que terminan una licenciatura y se plantean, están interesados en estudiar un posgrado. Hay esa idea que es muy caro y muy difícil. En efecto, existe un, digamos, sistema de posgrado privado que, bueno, sí, es costoso estudiar, sobre todo si vas a ir a vivir a otro lugar. Los sistemas de posgrado públicos en México, cuando están dentro de un padrón del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, tienen la posibilidad de dar becas. O sea, nosotros trabajamos con becas para estudiantes de tiempo completo. Quiere decir que nosotros ofrecemos una beca al estudiante para que pueda vivir, son 4.5 salarios mínimos, que ellos lo saben muy bien, lo que se les da por mes para que puedan dedicarse exclusivamente a estudiar. No pueden trabajar más que estudiar. No pueden trabajar nada más que solo estudiar. Si nosotros pensamos en el escenario del mercado de trabajo
y del escenario económico de México, realmente es una oportunidad tremenda poder dedicarse a hacer un posgrado teniendo asegurado un ingreso, que es un ingreso más o menos lo que se paga para alguien que tiene un nivel de licenciatura. Y quiero decirte que México es de los pocos países en América Latina que tiene un sistema de becas para estudiantes nacionales y extranjeros para que estudien en instituciones mexicanas. Esto es una cosa notable para Latinoamérica, por ejemplo. Nosotros tenemos estudiantes que vienen de otros países de Latinoamérica, y no solamente de Latinoamérica, tenemos incluso de Europa, que tienen beca del gobierno mexicano. Entonces, nosotros, por eso nos interesaba tanto hacer la difusión en un programa como este, y te agradecemos mucho la invitación, para difundir estas oportunidades que existen en México, y que el Colegio de la Frontera es una de estas instituciones, pero que existen otras instituciones, la propia UABC, que tiene también, el CICESE, varios centros de investigación y universidades que están dentro de este Programa Nacional de Posgrado y que tienen posibilidades de ofrecer becas para estudiantes que quieren seguir estudiando. Ahora, ¿qué requisitos, como ustedes, qué requisitos tuvieron que cumplir para obtener esta beca, ¿no? Y qué se les pide, no sé si en calificaciones o cuál sea la situación para seguir estudiando? Bueno, por ejemplo, de calificaciones tienes que tener mínimo 8 de promedio, y de ahí para arriba, ¿no? Y aparte tienes que estar titulado o ya en el proceso de titulación. Y de ahí, bueno, pues ya son cosas como RFC, CUR, o sea, pero en realidad, o sea, tienes que tener tu título de licenciatura, o sea, tus calificaciones y... tenemos que presentar un examen o sea, un examen como general de conocimientos que se llama PAE, que lo aplica el TEC de Monterrey en todo el país. Porque, o sea, no era difícil como tener un examen que veníamos a aplicar aquí al COLEF, porque pues es Tijuana y mucha gente vive en otros lados. Entonces, ese examen es con el TEC de Monterrey, que tiene presencia nacional, y pues de esa manera ese puntaje te lo aceptan acá y pues ya es el proceso. Otro de los requisitos es que hagas un anteproyecto, que presentes un anteproyecto de investigación, la idea que tú vas a investigar durante la maestría, y creo que es todo, ¿verdad? Bueno, tienes que tener 2 cartas de recomendación de preferencia académicas, o sea, de alguna persona con la que hayas trabajado en la universidad, o algún profesor de la universidad que te conozca, o también, bueno, también se aceptan cartas de recomendación de gente con la que hayas trabajado, para la gente que ya, o sea, no está saliendo de la licenciatura directo a la maestría, sino ya tiene algo de experiencia laboral, y pues le puedes pedir una carta de recomendación a alguien con el que has trabajado. ¿Y ustedes cómo dieron en este caso, el COLEF? ¿Cómo dieron para buscar la especialidad que ustedes querían, ¿no? ¿Cómo lo hicieron? ¿A base de ¿Cómo nos enteramos? Informó? Ajá, ¿cómo? En mi caso fue por información de un maestro de la licenciatura, y la maestría la elegí en base al trabajo posterior a mi licenciatura. Así. En mi caso, yo también, cuando terminé la licenciatura, yo trabajaba de asistente de investigación en el CIDE, ahí en México. Y cuando, bueno, ya, o sea, salí de ahí, terminé, y de esa época, el CIDE, al igual que el COLEF, es un centro CONACYT. Entonces, digo, no es que haya tanta relación entre instituciones, pero sí sabes de la existencia de las otras. Creo que el CIDE y el COLEF forman parte de una red de centros de investigación o sea, financiados por CONACYT, entonces te enteras que existen. Y yo soy de la Ciudad de México y tengo familia aquí hace mucho tiempo, entonces entre el CIDE y entre que mi familia estaba aquí, pues me enteré que existía el COLEF y decidí venir para acá. ¿Y vieron otras opciones en otros lugares o no? Bueno, en mi caso no, en mi caso fue específico de yo querer venir a estudiar COLEF. Pero sí, o sea, hay muchas opciones, ¿no? Yo estudié la maestría en Economía Aplicada y maestrías en Economía pues hay en muchas universidades del país. O sea, hay en la UNAM, en el Colegio de México, en el TEC de Monterrey, en donde yo estudié en el ITAM, en la Ibero, o sea, maestrías en Economía hay en muchos lados. Ahora, en el caso del COLEF, ¿qué maestrías se ofrecen? Sí, el Colegio de la Frontera Norte ofrece 7 maestrías, 5 maestrías que están aquí en la sede de Tijuana. Es la maestría en Desarrollo Regional, la maestría en Economía Aplicada, la maestría en Estudios de Población y la maestría en Estudios Culturales.
y estamos, digamos, con un programa de doctorado en Ciencias Sociales con especialidad de Estudios Regionales y 2 nuevas maestrías, una que es en Gestión del Agua, que está, su sede es en Monterrey, ¿no? Y otra que se llama Acción Pública y Desarrollo Social, que su sede es en Ciudad Juárez. Estas 2 maestrías son nuevas. Entonces, digamos que estamos estrenándonos con estas maestrías. Nosotros trabajamos con 2 años de formación. En esos 2 años los estudiantes tienen beca, se tienen que dedicar de tiempo completo, pero tienen la fortuna de que cuando salen titulados. En el colegio no hay posibilidad de que un alumno llegue a los 2 años sin haberse titulado. Se titulan, tenemos un índice de titulación altísimo, es el 100% de los que terminan, 100% se titulan. Entonces realmente es una oportunidad fabulosa y de pronto los jóvenes cuando terminan una licenciatura piensan que la maestría es algo muy lejano o que un doctorado es algo muy lejano y que eso le corresponde solamente a algunos estratos de la población que tienen más recursos económicos. Y no es así. Yo podría decirles, con casi más de 20 años de trabajar en un centro de investigación, que yo toda mi carrera como profesora la hice a través de becas. Cuando yo pude por fin en la maestría tener una beca y no trabajar, me parecía una oportunidad tan fabulosa porque yo estudié mi licenciatura trabajando y estudiando, haciendo un esfuerzo tremendo para poder sostener mis estudios de licenciatura. Y yo creo que hay muchos jóvenes que están en esa situación, que hacen un esfuerzo tremendo para poder terminar su licenciatura trabajando ellos mismos o sus padres o algún familiar apoyándolos con un gran esfuerzo económico y piensan que hasta ahí llegaron, que no pueden más. Y no necesariamente ellos tienen que pensar en que se van a dedicar a hacer la investigación. Pueden pensar en que se van a especializar en un campo para poder, desarrollarse más como personas, desarrollarse como profesionistas y a la vez estar mejor capacitados para competir en el mercado de trabajo. Ahora, doctora, ¿qué ventajas le ve usted, ve usted a un posgraduado en comparación pues de alguien que se queda en una licenciatura o nada más en terminar la universidad? Usted que pues ha convivido con los que llegan y con los que salen, ¿cuál es la ventaja, la diferencia que usted nota? Pues miren, yo he visto transformaciones tremendas de un joven que llega de la licenciatura a una joven y mujer hombre que sale de la maestría y más si sale del doctorado. Yo pensaría en varias áreas. Una es un crecimiento de la autoestima tremenda. ¿Por qué? Porque implica un reto muy fuerte porque son estudios de tiempo completo que son pesados. Ellos podrán hablar sobre eso. Pero también una formación de disciplina tremenda. Es muy difícil que una vez que ellos terminan una maestría, por lo menos en el Colegio de la Frontera Norte, y yo creo que es algo que podemos compartir con los centros de investigación que están en este mismo padrón de posgrados, nosotros nos aseguramos que ellos obtengan los conocimientos y la disciplina, el orden necesario para poder alcanzar los objetivos que se planteen y vencer los retos que tengan enfrente. Entonces, me parece que además de que ellos salen con más conocimientos, con más habilidades, con más competencias, también se transforman como personas. Y eso es fundamental también. O sea, no solamente trabajar con la dimensión profesional, sino con la dimensión humana y cómo nosotros acompañamos a estos jóvenes, hombres y mujeres, a que se transformen y adquieren mayor seguridad para poder enfrentar la vida. ¿Ustedes han sentido ese cambio en esto que llevan estudiando? Yo, bueno, ahorita yo creo que eso se va a notar más cuando me gradúe, pero sí de la experiencia de una compañera. Tengo una compañera de la licenciatura que se graduó la generación pasada y bueno, antes no tenía la oportunidad de entrar a trabajar en la universidad donde estudiamos y después de la maestría sí entró a trabajar. Entonces había una compañera que se quedó con la licenciatura y la de la maestría, y a la de la maestría le pagaban lo doble por hacer lo mismo.
finalmente la maestría se quedó con una planta dentro de esa universidad. Entonces, bueno, esas son algunas de las ventajas que se tienen, laborales sobre todo, que se amplía el campo de trabajo. Claro. Sí, es lo mismo, ¿no? O sea, tienes más experiencia y en sí mismo la experiencia de la maestría es algo bueno. O sea, tenemos tiempo de estudiar, de trabajar, de conocernos como entre compañeros, con los profesores y claro que cuando sales, pues, digo, también, o sea, depende de dónde salgas, ¿no? Pero sí, o sea, lo que pasa es que ahorita ha habido como un boom de maestrías en muchas universidades privadas pequeñas o lo que sea, pero sí estar dentro de un sistema como el que está en el Colegio de la Frontera, te da la certidumbre de que tu título vale. O sea, tiene un valor de mercado. Entonces, cuando tú sales ya no es lo mismo llegar con una maestría que llegar con una... Bueno, no es lo mismo llegar con una licenciatura que llegar con una maestría. Entonces tú ya puedes exigir un sueldo mayor. Ahora, doctora, como académica, ¿cuál ha sido su experiencia? Bueno, realmente ahí sí creo que si hablamos en el terreno de la investigación, que implica generación de conocimiento, sí hay una dimensión importante de vocación, un interés por la investigación, una curiosidad, pero una curiosidad con bases sistemáticas y con conocimiento de teoría para poder generar conocimiento. Creo que ese sí es un perfil muy particular de un profesionista. Y yo creo que si desde la primaria se promoviera más la curiosidad, la investigación, que es la base de la investigación, nosotros tendríamos mucho más investigadores, ¿no? Yo les decía hace un momento que algo que nos distingue de otros países es el número de profesionistas dedicados a la investigación. Entonces, esta diferencia entre países que tienen 10 veces más una planta de investigadores que nosotros, pues también nos habla de la necesidad de tener profesionistas que estén en la generación de conocimiento, pues, no solamente para política pública, sino también para la tecnología, para la intervención en términos a nivel familiar, a nivel del espacio público. Entonces, sí, como académica lo que yo le puedo decir es que hacer investigación es realmente un trabajo muy apasionante y bien pagado también, hay que decirlo, eso es importante, con muchísimas oportunidades para desarrollarse profesionalmente y personalmente. Perfecto. Vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida con más Aquí en Punto, no se vayan. Bien, estamos de regreso con usted aquí en Punto. Qué bueno que sigue con nosotros en este programa en donde estamos hablando de la importancia de continuar pues estudiando más allá, determinada una carrera universitaria, la necesidad en este tiempo sobre todo de estudiar un posgrado, una maestría, un doctorado, etcétera. Y continuando con el programa, ejemplificando un poco, doctora, ¿qué hace alguien que se dedica a la investigación social? ¿En qué consiste su trabajo de investigación en campo, etcétera? Bueno, la investigación es un proceso, ¿no? Nosotros lo tenemos que ver así. Y ser investigador es un oficio, es un oficio como cualquier otro, es un oficio como ser locutor, periodista, zapatero, ¿no? Carpintero, que requiere habilidades, gusto y método. Entonces, nosotros trabajamos alrededor de la definición de áreas problemáticas de la sociedad. Entonces, nosotros podríamos pensar, bueno, nosotros nos organizamos en departamentos en el Colegio de la Frontera Norte alrededor de áreas de intervención. El Departamento de Economía, el Departamento de Estudios Sociales, el Departamento de Estudios Culturales, por ejemplificar. En cada uno de estos departamentos, los investigadores formados en una maestría y en un doctorado, vamos especializándonos en un problema de investigación, en un tema. Entonces, por ejemplo, como una tesis. Exactamente, a través de la tesis, nosotros vamos conociendo a profundidad un problema. Entonces, por ejemplo, yo me especializo en migración, en los procesos de migración y los cambios de identidad.
Entonces, eso lo empecé a trabajar desde que estaba en la licenciatura, hice mi tesis sobre ese tema, luego en la maestría y luego en el doctorado. Y lo he aplicado para el caso de la migración a la frontera norte y la migración a Estados Unidos, pero en la dimensión cultural, en la dimensión identitaria, porque el fenómeno de la migración no solamente tiene consecuencias o factores de orden económico, social, ambiental, sino también cultural. Y es fundamental estudiarlo, porque si nosotros queremos poder entender una sociedad, generar políticas de diversidad cultural, pues es fundamental que entendamos cómo la migración está introduciendo aspectos de diversidad cultural. Por ejemplo, nosotros no podríamos entender la culinaria de Baja California si no fuera por la migración, de las diversas corrientes migratorias que han llegado a Baja California. No podríamos entender nosotros la cultura asociada al inglés y al español si no entendemos cómo se da la constitución de la frontera y los cruces fronterizos y también la migración. Entonces, nosotros trabajamos alrededor de esas áreas en nuestra propia trayectoria y como institución vamos definiendo esos problemas, pero también estamos en contacto constante con actores sociales de la región o nivel nacional o internacional, en donde nos dicen, nos solicitan estudios específicos. Entonces nosotros reaccionamos a estas solicitudes. Si a nosotros nos dicen, por ejemplo, vamos a poner un museo comunitario ahora en Tecate, pero queremos saber si ese museo comunitario no va a terminar siendo un edificio vacío que nadie va a utilizar. Necesitamos que nos hagan una investigación para saber cómo hacemos para crear un museo comunitario que realmente la gente lo tome como propio y se identifique y lo use. Bueno, nosotros hacemos una investigación específica. Entonces, estos campos de conocimiento en los que se van formando los jóvenes son campos que después van dando respuesta a las necesidades que se van generando de conocimiento en los diferentes sectores de la sociedad, sea de la iniciativa privada, sea del sector público, sea del sector social. Nosotros hemos hecho proyectos de investigación con pequeñas organizaciones de migrantes organizados que nos dicen: fíjate que nosotros quisiéramos saber la historia de nuestro pueblo, cómo llegamos aquí, un poco la historia oral que nos permita a nosotros reconstruir nuestra propia historia. Bueno, nosotros colaboramos con estos grupos y generamos un proyecto de investigación. Entonces, la tarea cotidiana todos los días es estar generando información con metodologías específicas, porque eso distingue, digamos, la investigación que se hace de sentido común en la vida cotidiana de la investigación científica. Un método específico, sistemático, en el cual nos asegure que los datos que nosotros estamos generando son válidos y confiables para que podamos nosotros concluir resultados que sean útiles y generalizables, no solamente para el caso de Tijuana, sino para otra región del país o incluso a nivel de otro lugar del mundo donde el fenómeno es parecido. Claro, aunque en este caso nosotros somos una ciudad fronteriza, pero sin lugar a dudas es diferente a otras fronteras del país, ¿no? Y sobre todo, a lo mejor porque se habla mucho de la falta de arraigo que existe en el tijuanense por la migración y que siempre se está pensando en irse al final de cuentas a su tierra, y cosa que nunca sucede, ¿no? Exactamente. Bueno, podríamos hablar sobre los procesos de arraigo más adelante. Sería un programa para cada tema. Un programa, porque tendríamos nosotros esos procesos de arraigo analizados. A ver, en el caso de un posgraduado, en este caso en economía aplicada o en estudios de población como ustedes, ¿qué preparación adicional se requiere? ¿Pero a qué te refieres? ¿Qué preparación tienes? O sí, ¿qué preparación? ¿Qué conocimientos son buenos tener para entrar a...? Sí, conocimientos tener y qué preparación te da el estudiar esta... Claro. Bueno, nosotros tenemos un entrenamiento en herramientas analíticas. Con esto me refiero tenemos clases de matemáticas, en cierto sentido avanzadas, tenemos conocimiento de estadística y tenemos conocimiento de teoría económica. ¿Y teoría económica qué es? Es una forma de ver el mundo, de ver cómo actúan los agentes económicos, qué fines persiguen, de qué obtienen utilidad y ese tipo de cosas. Perfecto.
¿Y en el caso de población, la maestría está basada en principios de demografía y de sociología, combinando estas dos materias, teniendo en un principio un planteamiento numérico de algún problema y sustentándolo bajo la teoría, que es lo que ahorita nos está dando. Nos enseñan estadística, análisis demográfico 1, 2 y 3. Bueno, llevamos el COLEF se ha caracterizado por hacer trabajos sobre migración, entonces sí tenemos varias clases de migración en los diferentes semestres. Y bueno, básicamente es eso. Aparte de estudiar estas ramas, personalmente, ¿cómo les ayuda? O sea, para su desarrollo personal, ¿qué experiencia les deja este posgrado? Bueno, en lo personal, cuando yo entré a la maestría tenía un proyecto micro a una localidad, ¿no? Lo que me han enseñado ahora es cómo analizar, o sea, problemas macro a nivel de país, que es lo que en este momento estoy haciendo, de las ciudades más grandes o zonas metropolitanas, y con otro tipo de información, utilizando las bases que genera, por ejemplo, las bases que genera el INEGI y toda la información, ver de qué manera podemos combinar diferentes encuestas y sacar como algo productivo e interesante, ¿no? Y que, bueno, y más que nada que eso lleve como a la creación de políticas, de alguna política pública o de alguna... pues sí. El caso de la economía... Bueno, o sea, por mi lado, o sea, dentro de la experiencia de ser estudiante, pues lo que a mí me ha dado el COLEF es una plataforma para desarrollarme profesionalmente. El COLEF te provee las herramientas de crecer profesionalmente, ¿no? En mi caso, yo estoy interesado en seguir una carrera académica y pues te da esa oportunidad. Y en mi caso, yo el semestre anterior estuve de intercambio en la Universidad de California en San Diego. Y pues, o sea, bueno, tomé clases del doctorado en economía, entonces fue muy buena experiencia y bueno, eso es lo que te da el COLEF, ¿no? Te da una plataforma para impulsarte en tu carrera. Ahora, después de terminado el posgrado, ¿qué proyectos tienen? Mi proyecto es trabajar 2 años en alguna universidad dando clases o apoyo a alguna investigación y dentro de 2 años empezar un doctorado también en demografía o en población o en geografía. Perfecto. Mi caso es similar, ¿no? Yo también quiero seguir mi especialización y yo ahorita estoy trabajando temas de cambio climático y bueno, en políticas públicas y economía, entonces sería seguir esa línea. Ahora, si hablamos un poco ahora sí de lo que es el Colegio de la Frontera Norte, ¿qué oportunidades presenta? ¿Qué información adicional nos puede dar para todo el público que nos ve y nos escucha en este pues, momento, ¿no? Bueno, el Colegio de la Frontera Norte es una institución de investigación, básicamente, y desde la investigación forma a profesionistas, básicamente para la, digamos, investigación de nuevo y la docencia de nuevo, o sea, formación de otros profesionistas. Tiene la ventaja que yo creo que los jóvenes no siempre son conscientes porque no lo pueden comparar, pero imaginen ustedes, nosotros somos un cuerpo de 120 investigadores, más o menos, y tenemos 105 estudiantes. O sea, es decir, tienen una educación que es casi de 1 a 1, profesor por alumno. Sí, eso es muy raro. Esto sí. Es una dedicación. Nosotros estamos dedicados a formar a los estudiantes. Entonces, eso en una universidad no es difícil que sea. ¿Por qué? Porque son 60,000 estudiantes y son 1,000 profesores. Entonces, los profesores tienen 4 o 5 asesorados. No es nuestro caso. Entonces, la posibilidad que tienen de trabajar con un investigador, con una trayectoria amplia en investigación, de manera muy cercana, es fabulosa, la verdad. La otra es contar con bases de datos que hemos generado durante los 30 años que el colegio lleva funcionando y que están disponibles para todos nuestros estudiantes. Ofrecemos también la posibilidad de la movilidad internacional en nuestros programas. Los estudiantes pueden pasar un semestre en otra universidad en el extranjero o centro de investigación, haciendo un semestre o alguna estancia de investigación
y además ellos también pueden participar de los proyectos de investigación que nosotros desarrollamos cotidianamente. Entonces realmente, digamos, es un centro de investigación que de alguna forma es una educación privilegiada. O sea, si nosotros observamos el país en las condiciones que estamos, la educación básica, secundaria, las cargas de trabajo que tiene un profesor, realmente es una situación bastante privilegiada para los jóvenes tener un cuerpo docente tan dedicado a la formación, a su formación de posgrado. En la historia del COLEF, ¿cuántos egresados se han graduado ahora sí que Sí, en efecto, nosotros no tenemos números enormes, tenemos 620 egresados en la historia del colegio, o sea que realmente son profesionistas que han sido capacitados por grupos de trabajo de investigadores. En estos, digamos, 30 años, que no todas las maestrías existen desde hace 30 años, realmente empezamos por muchos años con una maestría, la de desarrollo regional, que es la más antigua, pero ustedes pueden ver que son números pequeños. Realmente nuestros grupos de estudiantes son de 20, 25 estudiantes a lo máximo, ¿no? Perfecto. Entonces, pues el tiempo se nos está terminando. No sé si tengan algo más que agregar, alguna experiencia, alguna recomendación tal vez para los próximos a egresar de las universidades. Pues que manden sus solicitudes. El fin de la convocatoria es el 18 de mayo. Ahorita tenemos la convocatoria abierta para las maestrías, entonces los invitamos a que consulten todos los requisitos y los trámites que hay que hacer en el sitio del colegio, www.colef.mx. que por favor entren, investiguen en docencia, vean los diferentes programas, ahí está la información acerca de qué trata cada programa, cuáles son los requisitos, y que con toda confianza se acerquen a cada uno de los coordinadores de las maestrías y nos pidan información, nos pidan ayuda, nosotros los podemos orientar. Si nunca han hecho un protocolo, nosotros los podemos apoyar para hacerlo y que pues nos visiten, ¿verdad? Los esperamos. Bien, perfecto. Pues muchas gracias a la doctora Laura Velasco, coordinadora de la maestría en estudios culturales, y a estos dos magníficos estudiantes, a Jaime Salgado y a Andrea Orozco, uno en la maestría en economía aplicada y Andrea en la maestría en estudios de población. Gracias por habernos acompañado. Gracias. Y también muchas gracias a todos ustedes por su atención. Recuerde, aquí nos esperamos la próxima semana en una edición más de su programa En Punto. Descanse, buenas noches, buena semana. Nos vemos la próxima y como siempre un fuerte abrazo. Info en vivo las 24 horas.